¿Qué pasaría si te dijera que la compañía que inventó la cámara digital fue, precisamente, la que fue aniquilada por la cámara digital? Suena a un chiste malo, a una de esas ironías cósmicas que solo ves en las películas, pero no lo es. Es la historia real, cruda y absolutamente fascinante de cómo uno de los imperios corporativos más grandes del siglo XX se las arregló para cometer un suicidio en cámara lenta, foto a foto, durante más de 2 décadas. Y lo más increíble de todo es que ellos mismos tenían la pistola en la mano desde el principio. Para que te hagas una idea de la escala de este coloso, en su apogeo, Kodak no era una simple empresa, era una institución. Daba empleo a más de 140,000 personas en todo el mundo, y en su ciudad natal, Rochester, Nueva York, era básicamente el único motor económico. En 1996, la compañía alcanzó su cima financiera con ingresos de $16,000 millones y una capitalización de mercado que superaba los 30,000 millones. Eran el Google de la fotografía. 16 años después, en enero de 2012, Kodak se declaraba en bancarrota, con sus acciones valiendo menos que el papel en el que se imprimían sus fotos. Pero si estás aquí pensando que la respuesta es tan simple como llegó lo digital y los barrió, te pido que te quedes, porque eso es solo la portada del libro. Lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar las capas de esta historia. Vamos a explorar la psicología de la negación corporativa, las trampas del éxito y las decisiones, o más bien, las 5 indecisiones clave que llevaron a un gigante a cavar su propia tumba. Esta no es solo la historia de una empresa que cayó. Es una clase magistral sobre por qué las empresas ganan, y más importante aún, por qué pierden. Para entender la caída, primero hay que entender la cima. Y la cima de Kodak estaba construida sobre un modelo de negocio que era, sencillamente, una obra de arte del marketing. George Eastman, su fundador, no era tonto. En 1900 lanzó la cámara Brownie por $1 solo. $1. La idea era brillante y se resumía en una frase: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Democratizó la fotografía. De repente, cualquiera podía capturar un momento. Pero aquí está el truco, el verdadero genio del asunto. Kodak no era una empresa de cámaras, era una empresa de productos químicos que vendía cámaras. El verdadero negocio, la joya de la corona, era el rollo de película y el revelado. Este es el clásico modelo de la navaja y las cuchillas que Gillette hizo famoso. Te vendo la navaja casi a precio de coste, porque sé que me comprarás las cuchillas, una y otra vez, por el resto de tu vida. Y las cuchillas de Kodak, es decir, los rollos de película, tenían márgenes de beneficio que rondaban el 80%. En 1985, un ejecutivo de Kodak le dijo al Wall Street Journal una frase que se hizo legendaria: es difícil encontrar algo legal que sea tan rentable como vender película. Eran tan dominantes que en 1976 controlaban el 90% del mercado de películas y el 85% del de cámaras en Estados Unidos. Tenían un monopolio virtual sobre los recuerdos del mundo. Era una máquina de imprimir dinero tan perfecta, tan adictiva, que era casi como tener un unicornio en el sótano que excretaba lingotes de oro. El problema es qué haces cuando alguien, dentro de tu propia casa, inventa una máquina que hace que los unicornios se vuelvan obsoletos. Y eso nos lleva directamente al corazón de la tragedia. La ironía más grande de toda esta historia ocurrió en 1975. Un joven ingeniero de Kodak llamado Steve Sasson, que probablemente no tenía ni idea del terremoto que estaba a punto de provocar, inventó algo revolucionario. Creó la primera cámara que no necesitaba película, la primera cámara digital del mundo. Era un armatoste del tamaño de una tostadora. Pesaba casi 4 kilos. Tardaba 23 segundos en capturar una imagen en blanco y negro en una cinta de casete y tenía una resolución de 0,01 megapíxeles. Era, en todos los sentidos, un producto terrible. Pero era el futuro. Sasson, emocionado, llevó su invento a los despachos de los ejecutivos de Kodak. Les hizo una demostración, y la reacción de la directiva fue una mezcla de curiosidad y pánico sutil. Comisionaron un estudio interno para predecir cuándo esta tecnología podría volverse una amenaza real para su negocio. El estudio concluyó que tenían unos 10, quizás 20 años de ventaja, antes de que lo digital se comiera al mundo analógico. Su predicción fue asombrosamente precisa. ¿Y qué hicieron con esta información de valor incalculable? Con este mapa del futuro que su propio empleado les había entregado en bandeja de plata, le dijeron a Steve Sasson algo como: «Qué mono tu experimento, chaval. Pero por favor, no se lo cuentes a nadie». Y guardaron el prototipo en un armario. Fue como si un fabricante de velas en 1878 viera la primera bombilla de Edison y decidiera que lo mejor era esconderla para seguir vendiendo cera. Ahora, es muy fácil sentarse aquí y llamar estúpidos a esos ejecutivos. Pero no lo eran. El problema era mucho más profundo y complejo.
De hecho, el problema era que entendían perfectamente lo que Sasson había creado, y precisamente por eso lo enterraron. El miedo no era a lo desconocido, era a lo conocido. Sabían que la fotografía digital destruiría su negocio de película, su unicornio de 80% de margen. Y aquí entra en juego un concepto fundamental de la estrategia empresarial, uno que explica por qué tantas empresas líderes caen. Se llama el dilema del innovador, un término acuñado por el profesor de Harvard Clayton Christensen. La idea es simple pero devastadora. Las mismas prácticas y la misma mentalidad que te llevaron al éxito son las que te impiden ver y adaptarte a la próxima gran ola de cambio que te destruirá. Kodak era una fortaleza construida para proteger y optimizar la venta de película. Cada persona en esa gigantesca estructura, desde el operario de la fábrica hasta el director ejecutivo, tenía sus incentivos ligados a ese modelo de negocio. Los bonos de los gerentes dependían de las ventas de rollos. Las acciones de los altos directivos subían o bajaban en función de los beneficios trimestrales de la película. El consejo de administración tenía la responsabilidad fiduciaria de maximizar el valor para los accionistas hoy, no para unos hipotéticos accionistas en 2015. Nadie en esa sala tenía el incentivo real para decir: oigan, propongo que canibalicemos nuestro negocio más rentable del mundo para apostar por una tecnología nueva, de baja calidad y con márgenes de beneficio del 5%. Hacer eso no era una decisión valiente, era un suicidio profesional. Era como ser el capitán del Titanic, ver el iceberg a lo lejos y en lugar de virar, decidir acelerar porque los pasajeros de primera clase han pagado por llegar rápido a Nueva York. Toda la estructura de la compañía estaba diseñada para seguir navegando en línea recta, conscientes de la amenaza que se cernía sobre ellos, pero estructuralmente incapaces de hacer la apuesta radical que necesitaban. Los directivos de Kodak empezaron a dar palos de ciego. Intentaron responder, sí, pero lo hicieron de la peor manera posible, a medias y sin convicción. En 1996, el mismo año en que deberían haber pivotado con todas sus fuerzas hacia lo digital, invirtieron $500 millones en lanzar el sistema Advantix. ¿Qué era Advantix? Básicamente, una versión ligeramente mejorada de la película tradicional. Fue el equivalente a construir el carruaje de caballos más lujoso y eficiente del mundo, justo cuando Henry Ford estaba a punto de sacar el modelo T de su fábrica. También se metieron de lleno en la venta de cámaras digitales. De hecho, llegaron a tener una cuota de mercado respetable, alcanzando el 27% en 1999. Pero su mentalidad seguía anclada en el pasado. Trataban las cámaras digitales como si fueran cámaras analógicas. Las vendían perdiendo dinero, unos $60 por cada una, con la esperanza de recuperar el beneficio vendiendo papel fotográfico y servicios de impresión. No entendieron un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor. La gente no quería imprimir sus fotos digitales, quería compartirlas en una pantalla. En su intento de forzar el nuevo mundo digital a encajar en su viejo modelo de negocio, fracasaron estrepitosamente. Es como intentar venderle cartuchos de tinta a alguien que acaba de comprar un lector de libros electrónicos. Simplemente no tiene sentido. La diversificación fue aún peor. En 1988, compraron una compañía farmacéutica llamada Sterling Drug por $5.100 millones. Su lógica era: hemos trabajado con químicos durante décadas para hacer películas. Los medicamentos también son químicos. ¿Qué tan difícil puede ser? Resultó ser muy difícil. Vender aspirinas no tiene nada que ver con vender recuerdos. Esta compra les añadió una deuda masiva y desenfocó a la empresa justo cuando más necesitaba concentrarse. Y la joya de la corona de sus errores de juicio: en 2001, Kodak compró una página web para compartir fotos llamada OFoto. Era, en esencia, una versión primitiva de Instagram, una década antes de que Instagram existiera. Pero en lugar de verlo como una futura red social multimillonaria, lo vieron como un simple embudo para que la gente imprimiera más fotos. Años después, cuando Kodak estaba en bancarrota, vendieron OFoto por $25 millones. Una década más tarde, Facebook compró Instagram, una empresa con solo 13 empleados, por $1.000 millones. Kodak tuvo el futuro en sus manos y lo vendió como chatarra. Y aquí es donde la historia da un giro que la convierte en una verdadera lección de negocios. Porque no tenía por qué ser así. ¿Recuerdan que mencioné que Kodak tenía un solo competidor real? Una empresa japonesa llamada Fujifilm. Fuji se enfrentó exactamente a la misma amenaza, en el mismo plazo y con la misma dependencia de la película. En el año 2000, el 60% de sus ventas y el 70% de sus beneficios provenían del negocio fotográfico. Hoy, ese negocio representa menos del 1% de sus ingresos. Y Fujifilm es un conglomerado tecnológico valorado en casi $30.000 millones, mientras que Kodak es una sombra de lo que fue. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue un hombre y una pregunta. El hombre era Shigetaka Komori,
quien se convirtió en CEO de Fujifilm en 2003. A diferencia de los ejecutivos de Kodak, Komori hizo algo impensable. Aceptó que el negocio de la película estaba muerto y dejó de intentar salvarlo. En lugar de eso, usó el dinero que aún generaba para transformar la empresa desde sus cimientos. Y aquí viene la pregunta clave. Los ejecutivos de Kodak se preguntaban, ¿qué otros negocios se parecen a la película? Komori se preguntó algo mucho más inteligente. ¿En qué somos excepcionalmente buenos y qué capacidades únicas tenemos que puedan ser aplicadas en otras industrias? La respuesta fue sorprendente. Durante 80 años, Fujifilm se había convertido en una de las empresas líderes del mundo en el manejo de colágeno, un ingrediente clave en la película fotográfica. También eran expertos en nanotecnología y en prevenir la oxidación para que las fotos no perdieran su color. ¿Y saben qué otra industria se basa en el colágeno y en la lucha contra la oxidación? La industria cosmética. En 2011, Fujifilm lanzó una línea de productos para el cuidado de la piel y cremas anti-envejecimiento llamada Astalift, que se convirtió en un éxito rotundo. Imagínense la reunión de la junta directiva. Señores, el negocio de la fotografía se muere. Perfecto, entonces, hagamos cremas para la cara. Hay que tener un coraje tremendo para proponer algo así. Hicieron lo mismo con su experiencia en películas para rayos X, convirtiéndose en un gigante de la imagen médica. Usaron su conocimiento en recubrimientos para películas para fabricar las capas protectoras de las pantallas LCD. No intentaron salvar el producto, salvaron el conocimiento. Al final, la historia de Kodak no es la historia de una tecnología que mató a una empresa. Es la historia de una cultura corporativa que se negó a cambiar. Los directivos de Kodak estaban incentivados para proteger el presente, mientras que el liderazgo de Fujifilm tuvo la valentía de sacrificar el presente para construir el futuro. Estaban dispuestos a aceptar el dolor a corto plazo y el riesgo profesional para asegurar la supervivencia a largo plazo. Y esa, amigos míos, es la diferencia entre un recuerdo enmarcado en un museo y una empresa próspera y viva. Es una lección brutal sobre cómo el éxito puede convertirse en la jaula más cómoda del mundo. Y me hace pensar que otras empresas gigantes de hoy podrían estar cometiendo el mismo error, demasiado enamoradas de su propio éxito como para ver el cambio que se avecina. ¿Y tú, en tu propia vida o trabajo, estás protegiendo tu película o estás buscando tus habilidades para hacer cremas? Déjame saber qué piensas en los comentarios. Hablando de gigantes que dominan un mercado de una forma casi total, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona por dentro el ecosistema de Mercado Libre? Porque su modelo de negocio y las barreras de entrada que han construido tienen algunos secretos que, bueno, son casi tan fascinantes como los errores de Kodak. Pero desde el lado del éxito, si quieres entender cómo se construye un imperio digital en el siglo XXI, te recomiendo que veas este análisis. Te prometo que te va a volar la cabeza.